Uno de los aspectos más reveladores de la historia de los ángeles caídos es la manera en que su influencia no quedó atrapada en el pasado, sino que se proyecta de manera continua en símbolos, estructuras y patrones culturales que persisten hasta nuestros días. Aquella rebelión que comenzó en los cielos, marcada por el orgullo, la búsqueda desmedida de poder y el engaño, dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva de la humanidad. Aunque a menudo se presenta disfrazada de progreso, modernidad o libertad, en el fondo sigue siendo la misma corriente de rebelión espiritual que intentó desafiar el orden divino desde el principio. Las civilizaciones antiguas son testimonio de esta influencia. En sus cultos, estatuas, templos y ritos se observa claramente la adoración a seres superiores que exigían sacrificios y prometían favores a quienes se sometieran a su voluntad. En Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma y muchas culturas precolombinas encontramos divinidades que demandaban sangre, riquezas o lealtad a cambio de poder o conocimiento. Estos relatos, lejos de ser simples mitos o expresiones artísticas, pueden interpretarse como manifestaciones visibles de la herencia espiritual de aquella primera corrupción angelical. La humanidad, bajo el influjo de estos seres caídos, transformó lo que debía ser la adoración exclusiva al Creador en cultos desviados hacia criaturas que, disfrazadas de deidades, solo buscaban usurpar la gloria de Dios. En el mundo contemporáneo, aunque los altares de piedra y los sacrificios humanos ya no se practican de forma abierta en la mayoría de sociedades, el mismo patrón se repite de manera más sofisticada. La exaltación del ego, la glorificación de la fama y el poder, la obsesión por la riqueza y el dominio, son expresiones modernas de aquel espíritu de rebelión. La humanidad es constantemente tentada por ideologías y sistemas que promueven el egocentrismo, la soberbia y la independencia absoluta de Dios. Mensajes aparentemente inofensivos, como sigue solo tu corazón, haz lo que quieras o no necesitas a nadie más que a ti mismo, esconden, en muchos casos, una invitación a rechazar la dependencia del Creador. Es el eco moderno de las mismas palabras que los ángeles caídos susurraron en su rebelión: seré semejante al Altísimo. La lucha de los ángeles caídos no fue ni es solamente contra su Creador. Su verdadero objetivo es también atacar y corromper a la criatura más amada por él, el hombre. Al introducir el engaño, buscan distorsionar la verdad que Dios ha revelado y arrastrar al ser humano a una rebelión similar. No lo hacen necesariamente por medio de guerras visibles o apariciones sobrenaturales, sino a través de ideas, creencias y estructuras que penetran sutilmente en la mente y el corazón. El cuestionamiento de la bondad y la justicia divina, sembrado desde el Edén con la frase «con que Dios os ha dicho», sigue repitiéndose en las corrientes intelectuales, filosóficas y culturales que niegan o minimizan la existencia de Dios. En la actualidad, los medios de comunicación, el entretenimiento masivo y gran parte de la cultura popular se han convertido en escenarios donde esas sombras siguen actuando. Películas, series, canciones y novelas transmiten constantemente un mensaje disfrazado de modernidad. El hombre no necesita a Dios, puede ser su propio dueño, su propio juez y su propio salvador. Aunque estas ideas se presentan como liberadoras, en realidad son cadenas que conducen a la misma esclavitud espiritual que atrapó a los ángeles caídos. No se trata de demonizar todo avance cultural, sino de reconocer que en el trasfondo de muchos mensajes se esconde la antigua tentación: vivir sin reconocer la autoridad divina. Las corrientes filosóficas modernas también han servido de vehículo para este espíritu de rebelión.
El racionalismo extremo que niega toda verdad espiritual, el materialismo que reduce al ser humano a un conjunto de procesos biológicos, el relativismo que elimina los conceptos de bien y mal, son expresiones intelectuales de un mismo propósito: borrar a Dios del horizonte humano. Bajo el discurso de la autonomía y la libertad absoluta, el hombre es empujado hacia un estado de soledad existencial en el que, paradójicamente, se convierte en esclavo de sus propios deseos y pasiones. La promesa de independencia termina siendo, en realidad, una trampa cuidadosamente diseñada para alejarlo de su propósito original. Los símbolos también son parte de esta persistente influencia. En logotipos, modas, corrientes artísticas y hasta en rituales aparentemente inocentes, se pueden rastrear figuras y patrones que evocan antiguas prácticas de adoración desviada. Lo que en otras épocas eran templos y sacrificios, hoy se presenta como espectáculos, tendencias o movimientos culturales que glorifican la sensualidad, la violencia o el poder personal por encima de todo. La fascinación contemporánea por lo oculto, lo esotérico y lo paranormal es un recordatorio de que la humanidad sigue buscando respuestas en fuentes equivocadas, tal como lo hizo cuando los ángeles caídos ofrecieron su conocimiento secreto en los albores de la historia. Es revelador notar cómo el mensaje de los ángeles caídos mantiene una coherencia a través del tiempo. En el pasado, se manifestaba en la idolatría explícita, hoy en la idolatría disfrazada de ideologías modernas. Entonces se ofrecían favores a cambio de sacrificios. Ahora se promete éxito, placer o poder a cambio de renunciar a los principios eternos de la verdad. El disfraz cambia, pero la esencia sigue siendo la misma: apartar al hombre de Dios y convencerlo de que puede construir su vida sin necesidad de él. Por todo esto, la batalla espiritual no debe entenderse como un relato mitológico confinado al pasado, sino como una realidad presente que afecta a la vida cotidiana. Cada vez que una cultura promueve la vanidad por encima de la humildad, el poder por encima del servicio, la mentira por encima de la verdad, está reproduciendo el mismo espíritu de rebelión que inició en los cielos. La pregunta central no ha cambiado: ¿a quién elegirá servir el ser humano? ¿A la voz que invita a la obediencia y a la vida, o a la voz que promete autonomía y termina conduciendo a la destrucción? En conclusión, la influencia de los ángeles caídos sigue latente en el corazón del hombre y en las estructuras de la sociedad moderna. Sus huellas se perciben en los símbolos, en los sistemas de pensamiento y en los mensajes que circulan a diario, en los medios y en la cultura. Reconocer esta realidad no significa vivir con miedo, sino con discernimiento. La Escritura afirma que la luz siempre vence a las tinieblas y que el hombre, al permanecer en comunión con Dios, puede resistir los engaños del enemigo. El eco de aquella antigua rebelión aún resuena en el mundo, pero también resuena la voz de la verdad que nos recuerda: la verdadera libertad no está en ser nuestro propio dueño, sino en pertenecer al Creador que nos formó y nos ama eternamente. Sin embargo, frente a toda esta narrativa sombría que envuelve la historia de los ángeles caídos, la Biblia presenta un mensaje profundo de esperanza y redención. No se trata de un relato destinado a inspirar temor ni a dejar al creyente en un estado de incertidumbre. Al contrario, el énfasis está en la certeza de que, aunque la rebelión fue devastadora y trajo consecuencias dolorosas, el final de la historia ya está escrito. Los ángeles caídos fueron derrotados en los cielos y, aunque aún ejercen influencia en la tierra, su destino ha sido decretado por el mismo Dios. Esta afirmación se convierte en una fuente de consuelo. Lo oscuro y lo perverso tienen un límite, y la justicia divina prevalecerá sobre toda sombra. Jesucristo mismo, en sus enseñanzas, advirtió constantemente sobre la realidad de Satanás,
y sus huestes. No los presentó como mitos ni como símbolos abstractos, sino como fuerzas reales que actúan en el mundo. Sin embargo, a la par de esta advertencia, proclamó una verdad aún más poderosa, la victoria definitiva que se alcanzaría en la cruz. En aquel madero, donde el Hijo de Dios entregó su vida, se selló la derrota del reino de las tinieblas. La cruz se convirtió en un trono invertido, en el cual la aparente debilidad del sacrificio fue la manifestación de la fuerza más grande jamás vista. Allí se despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Desde entonces, aunque los ángeles caídos siguen obrando con astucia, su derrota es irreversible y su fin inminente. La rebelión, aunque devastadora, no constituyó el capítulo final de la historia. El propósito de Dios permaneció intacto y su plan de salvación se extendió con más claridad y fuerza. Lo extraordinario de este mensaje es que ofrece al ser humano la posibilidad de escapar del engaño y ser restaurado en su relación con el Creador. La caída de los ángeles sirve como espejo y advertencia de lo que significa rebelarse, pero al mismo tiempo resalta la fidelidad de un Dios que, a pesar de la traición, no abandona a su creación. Él no se desentiende del hombre ni lo deja a merced de la oscuridad, sino que le abre la puerta de la redención, invitándolo a volver al camino de la luz. La presencia de los ángeles caídos nos recuerda con crudeza la seriedad del libre albedrío y las consecuencias de nuestras decisiones. Ellos, siendo criaturas gloriosas y dotadas de gran sabiduría, eligieron desobedecer y se apartaron de su propósito eterno. Esa elección los condujo a la condena. El ser humano, aunque en un nivel diferente, también se enfrenta cada día a decisiones que lo acercan o lo alejan del Creador. El libre albedrío no es un simple adorno de la existencia, sino una responsabilidad sagrada que determina nuestro destino. La rebelión de los ángeles es una advertencia clara. Incluso los más excelsos pueden caer si permiten que el orgullo gobierne su corazón. Pero también es un recordatorio de que quienes eligen permanecer fieles, como aquellos ángeles que no se dejaron arrastrar, reciben el respaldo y la bendición de Dios. En este punto surge la gran esperanza. Cada persona está llamada a discernir entre la voz de la verdad y los ecos de la rebelión. La batalla espiritual no se limita a una guerra en los cielos ni a un evento remoto en la historia. Es una lucha diaria que se libra en la mente, en las emociones y en las decisiones. Escuchar la voz de Dios implica cultivar un corazón sensible a su palabra, una vida dispuesta a someterse a su voluntad y una fe que no se tambalea frente a las ofertas seductoras de un mundo dominado por la sombra. Al igual que hubo ángeles que permanecieron firmes en su misión celestial, el hombre tiene la posibilidad de decidir su lealtad. Nadie está condenado a repetir la historia de los caídos. Por el contrario, la gracia de Cristo ofrece la posibilidad de vivir en victoria y fidelidad. Lo extraordinario del plan de redención es que no se limita a salvar al hombre del castigo, sino que lo restaura a una dignidad aún mayor. El apóstol Pablo enseña que los creyentes serán partícipes de la gloria futura y que incluso juzgarán a los ángeles. Esta promesa revela la magnitud del amor divino. Lo que fue distorsionado por la rebelión de los caídos será corregido y superado en Cristo. La luz no solo vence a las tinieblas, sino que las transforma en testigos de su derrota. Así, el relato de los ángeles caídos se convierte, paradójicamente, en una oportunidad para resaltar la grandeza de la fidelidad de Dios y la fuerza de su plan eterno. Es cierto que el mundo actual parece a veces dominado por la oscuridad. Las guerras, la corrupción,
La violencia y la injusticia dan la impresión de que el mal tiene la última palabra. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, cada uno de estos acontecimientos no es más que la manifestación de un sistema condenado que se resiste en sus últimos momentos. Como un enemigo derrotado que aún golpea con furia antes de ser encadenado definitivamente, los ángeles caídos buscan arrastrar consigo a tantos como puedan, pero su furia está marcada por la desesperación, porque saben que les queda poco tiempo. Esta visión transforma la percepción del creyente. En lugar de vivir con miedo, se vive con confianza, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada. En conclusión, la narrativa de los ángeles caídos no es solo un relato del pasado, sino una advertencia viva y una invitación constante a elegir la luz en medio de la oscuridad. Frente a la traición y la rebelión, Dios responde con fidelidad y amor. Frente a la arrogancia, Él ofrece la humildad de la cruz. Frente a la mentira, proclama la verdad eterna de su palabra. El ser humano, al mirar esta historia, no debe quedarse en el asombro o en el temor, sino en la reflexión y en la decisión. La voz de los caídos aún resuena, pero también resuena la voz del Creador, que llama a cada persona a caminar en obediencia y esperanza. El futuro de los rebeldes está sellado en condena, pero el futuro del que permanece fiel está asegurado en gloria. Esa es la verdadera esencia del mensaje bíblico. Donde abundó el pecado y la rebelión, sobreabundó la gracia y la redención. En conclusión, la verdad oculta detrás de la rebelión de los ángeles caídos es mucho más que un relato simbólico o una metáfora moral. Constituye una ventana abierta hacia la realidad espiritual que envuelve al ser humano en todo momento. Sus acciones nos muestran con crudeza y claridad el peligro de la soberbia, la fragilidad del corazón frente a la tentación y la magnitud de un conflicto que supera las fronteras de lo visible. No es una simple historia para ilustrar conceptos abstractos, es una advertencia viva de que las decisiones libres, cuando se apartan de la voluntad de Dios, pueden desencadenar consecuencias irreversibles. El orgullo de los ángeles caídos no quedó encerrado en el pasado. Se transformó en una corriente que aún fluye en la historia y que sigue buscando arrastrar al hombre a la misma senda de rebelión. Pero al mismo tiempo, esta narrativa sombría no pretende dejar al creyente en la desesperanza. Nos recuerda que no estamos solos en esta batalla. La palabra de Dios afirma con convicción que existe un ejército celestial fiel que nunca se contaminó con el orgullo ni con la traición y que sigue cumpliendo con diligencia su misión: proteger, guiar y ministrar a los hijos de Dios. Estos ángeles fieles representan la otra cara de la historia, la del compromiso inquebrantable, la obediencia sostenida y la humildad que permanece firme aún frente a las pruebas. Su lealtad al Creador es un testimonio de que la obediencia no solo es posible, sino gloriosa. Mientras los ángeles caídos encarnan la decadencia del orgullo y la arrogancia que conduce a la ruina, los ángeles fieles nos muestran el poder de la humildad y de la sumisión voluntaria a la voluntad divina. En ellos, descubrimos que la verdadera grandeza no está en exaltarse a uno mismo, sino en reconocer que toda gloria pertenece únicamente a Dios. El contraste entre unos y otros se convierte en una enseñanza fundamental. El mismo escenario de libertad que permitió la rebelión es el que también permite la fidelidad. La caída de unos no invalida la victoria de otros. Por el contrario, resalta que la lealtad es posible incluso en medio de las pruebas. Comprender este trasfondo espiritual no solo amplía nuestra visión del mundo bíblico, sino que fortalece nuestra fe y nos impulsa a vivir con mayor conciencia y responsabilidad. Saber que el universo es escenario de una batalla invisible entre la luz y las tinieblas nos despierta del letargo espiritual.
Nos recuerda que cada decisión importa, que cada pensamiento puede inclinar la balanza y que la vida diaria no es neutral, sino parte de un conflicto mucho mayor. La Escritura enseña que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Pero también enseña que en Cristo el creyente tiene autoridad para resistir, permanecer firme y vencer. El legado de los ángeles caídos, entonces, es una advertencia clara y contundente. El orgullo lleva a la caída. No importa cuán elevado sea el lugar alcanzado, cuán grande sea la sabiduría poseída o cuán gloriosa sea la posición obtenida, el orgullo tiene el poder de destruirlo todo. La historia de Lucifer y sus seguidores es el ejemplo más dramático de que la soberbia es el camino directo hacia la ruina. Frente a esa advertencia surge una promesa luminosa. La obediencia abre la puerta a la gloria. Aquellos que permanecen firmes en la humildad y en la dependencia de Dios son exaltados a su tiempo. La cruz de Cristo, que parecía un símbolo de derrota, se convirtió en el trono de la victoria, demostrando que la obediencia, aún en el sufrimiento, conduce a la exaltación eterna. En medio de un mundo marcado por la confusión, el engaño y la tentación, este mensaje adquiere un valor incalculable. La cultura moderna, con sus discursos de independencia absoluta y de rechazo a toda autoridad espiritual, no es más que un eco de aquella rebelión iniciada en los cielos. Sin embargo, el mensaje central permanece intacto y firme. La victoria pertenece a Dios. El reino de las tinieblas puede rugir, pero su tiempo está contado. El orgullo puede levantar imperios, pero todos terminan cayendo. Las mentiras pueden seducir multitudes, pero al final serán desenmascaradas por la verdad. Quienes se mantienen firmes en la luz jamás serán arrastrados por la sombra de la rebelión. Esta es la esperanza que sostiene al creyente, la certeza de que, aunque el mal exista, no tiene la última palabra. La fidelidad de Dios es más fuerte que la traición de los caídos, y su amor es más poderoso que la soberbia que los condenó. El ser humano, consciente de esta verdad, está llamado a vivir con sobriedad, con fe y con determinación, eligiendo cada día la obediencia sobre el orgullo, la humildad sobre la arrogancia, la verdad sobre el engaño. En definitiva, la rebelión de los ángeles caídos no es solo un episodio del pasado ni una leyenda destinada a inspirar temor. Es una lección eterna que señala los peligros de la soberbia, pero también un recordatorio de la fidelidad inquebrantable de Dios. Si los caídos representan lo que se pierde al desafiar al Creador, los fieles representan lo que se gana al permanecer en su luz. La conclusión es clara. En medio de un mundo convulsionado, el hombre debe elegir de qué lado estar. Y esa elección, aunque sencilla en apariencia, tiene implicaciones eternas. La victoria ya está asegurada en Cristo. Lo único que queda es decidir si caminaremos hacia la luz que conduce a la gloria o hacia la sombra que conduce a la ruina.